cuando por mí murió. Oíd que allá en la gloria hay mansiones de victoria. Su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, hermanos. Dejamos el tiempo con nuestro hermano Abner. Hola, hermanos. Uno de los principios que debemos tener al estudiar la Biblia, al meditarla, es conocer el texto que vamos a reflexionar, y luego también debemos entenderlo en su contexto. No hay que entender de alguna manera solamente leyendo el pasaje, también hay que considerar el contexto literario. En el pasaje que hoy nos corresponde reflexionar, estamos en el libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Nos corresponde un versículo, pero este versículo, voy a ser honesto, parece una laguna. Una laguna, ¿cómo así? Estoy en Gálatas capítulo 6, versículo 6. En la Reina Valera dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe con toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe con toda cosa buena al que lo instruye. Ese versículo es una laguna, en el sentido que no tiene relación con los versículos anteriores ni con los posteriores. ¿Qué pasó, Pablo? Tú escribes todo ordenadamente y aquí añadiste algo que no tiene mucha relación. No voy a decir que Pablo no lo escribió. Lo que voy a decir es que es algo raro. Algo raro que aparezca este versículo, y más todavía, ¿cómo vamos a traducir ese versículo? Ese versículo se presta para varias interpretaciones. Muy bien. Quizá este texto va a tener muy poco de relación con Santa Cena. Poco. Pero sí vamos a relacionarlo. Hay varias interpretaciones al respecto a este texto. En primer lugar, tenemos el problema del verbo. El verbo en griego es koinoneo, y koinoneo es compartir. Compartir en paz, y también compartir cosas. Va a depender mucho en qué contexto se está usando, pero aquí no sabemos el contexto, pero el verbo es compartir. Compartir algo. Ya sea por ejemplo, aquí estamos en un tiempo de koinoneo. De ahí viene koinonía, que es comunión. ¿Ya? Estamos en un tiempo de koinoneo, o sea, estamos compartiendo un tiempo de adoración a Dios. Entonces estamos compartiendo. Pero en otros contextos, koinoneo es compartir bienes, ayudar a las personas. Entonces, ¿qué cosa es lo que aquí nos quiere decir? La Reina Valera, nuestro texto, dice: haga partícipe. Eso es, así tradujo koinoneo, haga partícipe. Y luego añade
porque eso están en desorden las palabras en griego, porque en griego la primera palabra es el verbo y luego cosas buenas está todavía mucho después. Esta es la última palabra. O sea, la primera palabra es el compartir y buenas es la última palabra. Entonces es un poquito confuso. Pero dice compartir, Reina Valera dice compartir toda cosa buena. ¿Qué significa eso? Compartir toda cosa buena. Va desde un saludo, que es algo bueno, una felicitación, que es algo bueno, hasta compartir cosas, que es algo bueno. O sea, no se especifica. Pero hay algunas traducciones que quieren arreglar el problema. Y ya lo ponen de manera clara. Pero hay una traducción que dice, debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Toda clase de bienes. Eso le encantaría a un pastor o teólogo de la prosperidad, ¿no? Oye, la Biblia dice eso, mira en la versión tal. Otra traducción va a decir, por ejemplo, la traducción viviente, que yo suelo citarlo con mucha frecuencia porque es dinámica, dice, 2 veces traduce la misma idea, dice el versículo, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros. ¿De dónde salió tanto? Proveer para las necesidades de los maestros. Todo eso de koinoneo. Y luego dice, compartiendo, repite la idea, o sea, hace que koinoneo signifique 2 cosas, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En suma, las traducciones no se ponen de acuerdo porque está difícil traducir. La Reina Valera parece que hace bien, o por lo menos las traducciones que siguen esa línea, hacen bien en dejarle de manera ambigua. Ambigua. No especificar de que se trata de proveer para lo que necesite su maestro, o como hace otra traducción, darle bienes. Porque la palabra griega es koinoneo, compartir. Compartir. Compartir con él que lo instruye. ¿Qué compartir? No tenemos suficiente contexto para definir qué es lo que se va a compartir. Ahora bien, pero entendamos las otras palabras. Reina Valera dice, el que es enseñado en la palabra. En la palabra. La palabra griega ahí es logos. Palabra. El que es enseñado en la palabra. Pero es una jerga, bueno, vamos a usar término jerga. Es una jerga ya cristiana para referirse a la palabra de Dios. Por eso, algunas traducciones ya va a decir palabra de Dios. El que es enseñado en la palabra de Dios. Otra cuestión. ¿Qué palabra griega usa Pablo para aquí se traduzca enseñado, enseñar? En este versículo aparece 2 veces esa palabra en griego, pero traducida en la Reina Valera de 2 modos diferentes. La primera es enseñado y la segunda es instruye. La primera es enseñado y la segunda es instruye, en la Reina Valera. Pero viene del mismo verbo. El verbo que es diferente del clásico, el clásico que nosotros conocemos, los que estudiamos griego. El clásico es el verbo didasco, que es enseñar. Ese es el clásico. De ahí viene didáctica y así otras palabras relacionadas. Didasco. Pero aquí no usa didasco. Aquí usa catejeo. Usa catejeo. Y catejeo es enseñar algunas palabras mediante la boca, o sea, oralmente.
Y eso está usado en este versículo 2 veces. En todo el Nuevo Testamento aparece solamente 8 veces el verbo. 8 veces el verbo catecheo. Ahora bien, me llama la atención, porque aquí dice que hay que participar, compartir con los que enseñan. Cualquiera que enseña, con ellos hay que compartir desde palabras hasta cosas. ¿O será una acción especial? No quiero ser drástico al decir categorizar como a veces se suele hacer. Esta palabra griega significa esto y por tanto solamente debe entenderse de este modo. Pero quiero reflexionar. La primera palabra que aparece en la Reina Valera, el que es enseñado, está en participio y podríamos leerlo como catejúmenos, que luego pasó eso como catecúmenos. Los que han crecido en alguna iglesia histórica ya saben lo que significa catecúmenos. Catecúmenos es una hermosa palabra que las iglesias modernas ya no lo quieren usar porque dicen, es católico. No, catecúmenos es una hermosa palabra que es parte de nuestra historia. Catecúmenos es el tiempo de enseñanza que se dedica a alguien. En la historia de la iglesia se usó previo al bautismo. Previo al bautismo. O sea, siglo II, siglo III, siglo IV, antes de bautizar a un nuevo creyente, para que sea miembro de la iglesia, tenía que pasar por catecúmenos. Catecúmenos es un tiempo de instrucción en la fe cristiana, porque no vaya a ser que se haya emocionado y haya levantado la mano y yo creo en Jesús, pero realmente luego va a abandonar. Catecúmenos es, lo instruyo antes de bautizarse, porque recuerden que el bautizo es muy importante. Y muchas iglesias históricas, incluyendo mi denominación en Perú, tiene esa práctica de no bautizamos a nadie, a no ser que haya llevado la clase de catecúmenos. En otras palabras, haya sido instruido. ¿Cuánto dura? Entre 3 meses a 2 años. La clase de catecúmenos. La clase básica. ¿Por qué se pedía eso a lo largo de la historia de la iglesia? Para que no haya deserción como sucede hoy en día en las iglesias. Vienen aquí y luego abandonan la fe, porque no fueron fundamentados en la fe. Para eso es la clase de catecúmenos. Allá en Perú recuerdo que algunos hermanos y teólogos de la IEP decían, eso no es bíblico, catecúmenos no es bíblico. Sino, ¿por qué Felipe bautizó al eunuco y él no recibió catecúmenos? No recibió catecúmenos. ¿Cree? Sí. ¿Qué me impide ser bautizado? Nada. Allá hay agua, quiero ser bautizado. El carcelero de Filipos tampoco recibió catecúmenos. Sucedió el terremoto, se asustó, luego dijo, Pablo, aquí estamos. Le llevaron a su casa para sanar las heridas y en ese trance de tiempo, en ese tiempo, Pablo lo evangelizó y creyeron y fueron bautizados. Catecúmenos no es bíblico, decían algunos de mis hermanos. Pero yo encuentro la palabra catecúmenos aquí. Aquí está catecúmenos, el que es instruido. Instrucción, algunos piensan que es más que enseñar. Porque enseñar puede ser compartir conocimiento. Y algunos piensan que instrucción tiene que ver también con una mayor profundización. La Real Academia Española define la palabra instrucción también como una sistematización de la enseñanza. O sea, que se enseña, pero de manera sistemática, un concepto de doctrinas. Entre las otras veces que ocurre el verbo y el participio, catecúmenos, y el verbo
que allí es la raíz, encontramos el caso de Teófilo. Teófilo fue instruido, y se usa ese verbo. Encontramos el caso de Apolos. Dice que él estaba instruido. Encontramos varios casos en la que se usa esta palabra para personas que han recibido una instrucción sólida en la fe. Sólida en la fe. Entonces, este texto, amados hermanos, no se debe usar para decir todo aquel que enseña por enseñar debe ser partícipe de toda cosa buena, sinónimo de bienes. Por si alguien predica este pasaje en alguna radio, algún programa televisivo y dice, en Gálatas 6:6 dice, usando la traducción viviente, usando la versión tal, que el que enseña debe recibir de sus instruidos bienes, proveer para sus necesidades. No le crean del todo, porque probablemente lo que quiere hacer es sacarte dinero. ¿Ya? No le crean del todo. Porque aquí, si queremos limitarnos a alguna de sus acepciones, es para aquel que enseña sistemáticamente las doctrinas de la fe. Y no siempre koinoneo significa compartir bienes. No siempre significa compartir bienes. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien usa una traducción y con esa traducción bíblica quieren convencer a las personas de que Dios está pidiendo eso. Hay muchos falsos maestros que lo que quieren es sacarte dinero. Aquí el apóstol Pablo, volviendo al texto que parece una laguna, lo que está tratando de decir para todos los otros es: el que es instruido en la palabra de Dios anda, por un lado, devuelva a su maestro con toda cosa buena. Toda cosa buena. Y esa cosa buena puede ser desde una felicitación. Para mí, una cosa buena es una retroalimentación. Cuando un alumno dice, profe, yo he aprendido mucho de usted en estas clases, es algo bueno. Y no escapa, aunque no es importante, el que si puedes apoyarlo. Pero no es el enfoque. No es el enfoque último el que se colabore con aquellos que te están enseñando y comparte todos tus bienes. Eso no, por favor. ¿Y qué tiene que ver esto con Santa Cena? ¿Qué tiene que ver eso con Santa Cena? Amados hermanos, hay cosas en las que es necesario poner orden. Una de las cosas que yo estoy luchando, deseando con todo mi corazón, orden. Y ya un hermano manifestó de manera personal un problemita que hubo, les conté. ¿No? Les conté un domingo. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Y alguien observó, diciendo, pero tal hermano no puede tomar la Santa Cena, porque no reúne los requisitos. Y yo dije, bien, está entendiendo, o por lo menos aprendió bien en su otra iglesia. Y aquí vamos. Procuremos aprender lo que son las doctrinas cristianas. Y aquí en esta congregación se pueden quejar de muchas cosas, pero no de una buena instrucción. Se pueden quejar de infraestructura, se pueden quejar de... Pase, a ver si en un lugar, por favor. Aquí hay lugar. O allá adelante.
Se pueden quejar de infraestructura, se pueden quejar de que aquí somos apáticos, no saludan, pueden quejar de muchas cosas. Pero de instrucción, en esta iglesia no se van a quejar. De sana doctrina no se van a quejar. Y el que se queja, por favor, dígamelo para remediar ese asunto. Otros asuntos también podemos remediarlo, pero lo que hasta ahora es nuestro fuerte es la enseñanza, la instrucción en la Biblia. Pero todos deben ser instruidos, todos. Y tomar la Santa Cena hoy implica que los que han sido bien instruidos, han sido cimentados en la fe, entienden bien que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Dios se hizo hombre para salvarnos. Entienden que no tenemos otro mediador sino Cristo. Ayer estuvimos en la mañana con May en un velorio. No pudimos ir al entierro porque yo tenía clases y luego teníamos que venir al evento de acá de la iglesia. La mamá de la fallecida parecía una evangélica. Cantaba los coros que nosotros cantamos. Pero cuando dio su palabra, además de persignarse, comenzó a hablar de la Madre de Dios, que entendemos del Teotocos, pero también pidió perdón a San José. Ay, ya le echó a perder, ya le echó a perder. Parecía una evangélica, tal cual, es como si escuchara a uno de ustedes. Todas las palabras de un evangélico citando textos bíblicos y todo. Parecía una evangélica, pero le faltaba algunas instrucciones. Aquí adelante hay lugar, por favor, en la primera fila, perdónenme. Parecía una evangélica, pero falta instrucción. Y así en muchas iglesias hay personas a quienes les falta instrucción. Y tomar la Santa Cena es también tener una buena instrucción para que no cometas pecados. Muy bien. Ahí tenemos espacio, gracias, bienvenidos todos. Voy finalizando. En esta iglesia se dan muchas oportunidades para la instrucción. Algunos no la están aprovechando. ¿Por qué? Porque tienen otros compromisos quizá de mayor valor que la instrucción. Yo casi siempre pienso del lado amable, ¿ya? Del lado amable. Yo digo, el hermanito no se quedó porque seguramente tiene una emergencia. Seguramente tiene algo que es urgente que salga de acá. Pensando cosas buenas. Pero si pensara de manera negativa, diría, este hermano tiene un descuido o carece del deseo de aprender. Ahora, si alguien dice, todo eso, lo que ya están enseñando, yo lo sé, ya no necesito más, pues platicamos y quizá le damos un trabajito para que vaya haciendo en ese tiempo, que vaya a evangelizar, que vaya a discipular, y está bien, si es que ya domina esos temas, no está mal. Pero muchos de los que salen, podríamos decir, necesitan instrucción de la palabra. Y ustedes, amados hermanos, aunque quizá ahorita no lo quieran, o muchos de ustedes, van a ser el liderazgo de alguna iglesia en un futuro. Y como hemos visto en una enseñanza previa en el discipulado, para ser de los 7 diáconos, tenían que conocer la Biblia también, ser bien instruidos. Participar de la Santa Cena también es querer ser instruidos. Porque en esta iglesia, gracias a Dios, tenemos personas que están enseñando la verdad. Y la verdad es que Jesucristo murió por nosotros y celebramos Santa Cena en ese recordatorio.
Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tus hijos, tus hijas que vinieron hoy al culto. Gracias por las visitas, Señor. Tú conoces quiénes son, conoces sus nombres de manera personal. Quiero que bendigas a ellos con una doble ración, como dicen algunos hermanos, con una doble ración de bendición, por haber venido, por estar aquí con nosotros. Tú conoces sus deseos, sus preocupaciones, conoces las luchas que pueden estar pasando. Te pido que los bendigas. Y a nosotros los que frecuentamos en esta congregación, Señor, muchas gracias porque nos tienes con vida y bien para asistir, para servirte, para cantarte. En esta mañana de reflexión hablábamos de la importancia de la instrucción y la importancia de ser agradecidos con los que nos instruyen. Te quiero pedir de manera especial, Señor, que en esta iglesia no exista una actitud de malagradecimiento. Que en esta iglesia nadie tenga la actitud de menospreciar esta instrucción de tu palabra. Tampoco queremos que esa gratitud se muestre en bienes como lo hacen algunos pastores de la prosperidad. Simplemente queremos que estén agradecidos contigo, Señor. Contigo, porque tú eres el que prepara a tus siervos, tú eres el que traes a tus siervos para la instrucción. Te quiero pedir, Señor, de que tus hijos, tus hijas, aquellos que han sido instruidos y saben de que hoy es Domingo de Santa Cena y van a participar, quiero que todos ellos recuerden el sacrificio de nuestro Redentor que murió por nosotros allá en la cruz hace más de, hoy promedio, 2000 años. Señor, ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a que podamos vivir para tu gloria. Te pido, por favor, que puedas bendecir a cada uno. Y bendice los elementos. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor y bendice la copa. Gracias, Señor. Muchas gracias. En Jesucristo oro. Amén. Antes de que el hermano Raúl comience, 2 voluntarios, por favor. Y las visitas, si no reúnen los requisitos de haber nacido de nuevo, 2, haber sido bautizado después de la conversión y estar en plena comunión, favor de abstenerse. Tendrán su oportunidad más adelante, cuando el Señor los permita. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y tenemos la copa, podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permites tomar la Santa Cena hoy. Y quiero pedirte por los enfermos de nuestra congregación, que tú los sanes, Señor. Toca su cuerpo, esas dolencias, Señor, que tienen.
Sana a los padres, los que tienen previsto citas médicas, los que tienen previsto operaciones, Señor. Algunos de nuestra congregación están pasando por esas complicaciones. Señor, provee para sus necesidades también, que todo salga bien. Ayuda allí con la búsqueda de donadores de sangre, con dando sabiduría e inteligencia a los que van a hacer las intervenciones quirúrgicas. El día de ayer, Señor, estuvimos en el hospital también y era nuestra oración que en primer lugar escucharan tu palabra los que estaban allí. Y gracias, Señor, pero también ellos esperaban sanidad de sus familiares. Señor, que en tu gracia el Espíritu Santo les hable a aquellos enfermos, les muestre tu amor, tu fidelidad, y también, Señor, escucha sus oraciones. Que estos enfermos puedan reconocer que tú los sostienes y que luego de salir de ese lugar puedan buscarte y congregarse en alguna de las iglesias. Señor, gracias. Bendice la prédica que viene, bendice las clases, bendice a los niños, Señor, especialmente los niños que vinieron de visita, que este día puedan aprender mucho de tu palabra. Gracias, gracias. En Jesucristo oro. Amén. Los niños a sus clases, con cuidado ahí, los vasitos con cuidado. Bueno, en esta mañana, mis hermanos, tenemos visitas. En esta mañana nos visita Manolo. Manolo, bienvenido seas a la casa del Señor. También tenemos la visita de Paulina, mamá de nuestra hermana Antonia. Bienvenida sea nuestra hermana Paulina también a la casa del Señor. Tenemos también la visita de Aurora, hermana de nuestra hermana Marcela. Bienvenida seas, Aurora, a la casa del Señor. Y también tenemos la visita de José Rojas. Bienvenido seas, José, primo de nuestra hermana Elisama. Y finalmente tenemos la visita de nuestro hermano Rafael, esposo de nuestra hermana Concepción, de Fernando y su familia. Bienvenidos sean a la casa de nuestro Dios. Bueno, hermanos, por favor, vamos al texto en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Seguimos con esta pequeña miniserie expositiva en la carta a los tesalonicenses, donde ya hemos visto las dos primeras prédicas que se trató acerca de ser una iglesia digna de ejemplo como los tesalonicenses, y luego cómo lucía un siervo de Dios que era ejemplo tomando el apóstol Pablo. Bueno, en esta mañana, prosiguiendo en el texto, hemos llegado al capítulo 2, versículos 13 y 14, que vamos a exponer en esta mañana, que tiene todo que ver con la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen todos? Primero a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14. Dice así la Biblia: por lo cual, también nosotros sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Mis hermanos, por más está decir que Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. Cuando nosotros abrimos este libro y vemos los primeros capítulos en el Génesis, nosotros vemos que en el capítulo 1 el Señor crea todas las cosas y luego crea al hombre, y en el versículo 28 les da instrucciones de cómo iba a vivir, cómo iba a ser la vida, qué podía hacer, qué no podía hacer. Eso está en el capítulo 1. Bueno, el Señor le dio a conocer a Adán acerca de palabras cómo había de vivir.
Luego, cuando avanzamos un poco más en el capítulo 2, el Señor crea para el bien de Adán a Eva, y ahora el hombre tenía la responsabilidad de transmitir esa palabra a la mujer para que a su vez ella también pudiera participar de los beneficios del Señor. Luego en el capítulo 3, como todos saben, vemos la caída. Vemos que el enemigo ataca la palabra del Señor con una idea, mis hermanos, en la cual le dice a Eva que la palabra de Dios no era confiable, que la palabra de Dios no era digna de tomarse en serio y que por lo tanto no había de obedecerle. Y Eva decidió hacerle caso al enemigo, y después también Adán hizo lo mismo, y seguimos cosechando las consecuencias hasta el día de hoy. Pero Dios, que es rico en su misericordia, Dios que es abundante en gracia, siguió revelando su palabra, que a la postre esa palabra se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que a la postre nos trajo salvación. Y es por esa razón que está usted aquí, usted y yo aquí, celebrando que la Biblia, que la obra de Dios se hace a través de su palabra. Mis hermanos, desde el día en que Dios creó todo esto que nosotros vemos, hasta el día de hoy, Dios se comunica a través de su palabra. Y como en el principio de la creación, como en el siglo XXI en el que estamos, Dios hace salvo a todos los que estamos aquí presentes por medio de su palabra. Y es por eso que en esta mañana meditaremos bajo el tema titulado La obra de Dios por medio de su palabra en nuestras vidas. La obra de Dios por medio de su palabra en nuestras vidas. Y son 3 encabezados, pero en esta mañana los 3 salen del versículo 13, porque son 3 implicaciones que están en el texto. Y la primera implicación lo que significa es que Dios obra por medio de su palabra en nuestras vidas, porque Él nos convence que la Biblia es su palabra. Dios nos convence que la Biblia es su palabra o es su voluntad. Noten lo que dice el versículo 13. Dice el texto: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Noten, Pablo le da gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Mis hermanos, los que estuvimos en la primer prédica y conocimos un poco el contexto de Tesalónica, nosotros entendemos que los tesalonicenses vivían en una sociedad politeísta de muchos dioses, y ese servicio en idolatría llamaba a ideas bastante raras. Y la idolatría que estaba en Tesalónica estaba arraigado en la vida personal, en la vida familiar, en la vida política, en la vida laboral, en la vida económica y social. Estaba ligada a los ídolos. En el trabajo decían: hoy vamos a hacer una carne asada en nombre de Zeus. Y el cristiano decía: no puedo. Y eso le traía grandes consecuencias. Pero ¿quién había convencido a estos hombres, a estas mujeres, que Zeus no era Dios, que Dios era Jesucristo, la palabra del Señor? Mis hermanos, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 9, Pablo va a recordarnos que los tesalonicenses tenían un problema grande con la idolatría, pero Dios los hizo volver de esa idolatría gracias a la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos, o sea, otros hermanos, cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo hizo Dios esa transformación? ¿A través de qué? De su palabra. Mis hermanos, la verdad es que Pablo daba gracias a Dios por la conversión de los tesalonicenses, porque es Dios quien logra la transformación humana a través de su palabra. Pablo pudo haber dicho: yo doy gracias a ustedes tesalonicenses porque nos recibieron muy bien, pero no.
Pablo no hace aquello. Pablo dice: yo doy gracias a Dios por su conversión, que lo hizo a través de la poderosa palabra de Dios. Y es a través de esa palabra que todos nosotros estamos hoy aquí. Y Dios quiera que todos ya seamos salvos. Dios quiera que esa salvación haya llegado ya a nuestras vidas. Noten que Pablo da gracias porque ellos creyeron por recibir el poderoso mensaje del Evangelio. Capítulo 1, versículo 1. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Mis hermanos, el que una persona reciba el mensaje de Dios es Dios obrando a través de su palabra. Porque las personas, el ser humano, está muerto en sus delitos y pecados. Al grado que en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 va a decir que el hombre natural, el hombre que no tiene conocimiento de Dios, el mensaje del Evangelio le parece una locura, le parece una tontería y le parece hasta una estupidez. Eso es cómo está el corazón de las personas que no conocen de Dios. Le parece algo absurdo. Y para que Dios pueda, o que esa persona pueda ser salvo, Dios tiene que hacerlo consciente a través de su palabra que necesita la salvación. Mis hermanos, todas estas conversiones Dios lo hace a través de su palabra, porque el corazón humano está en contra de la revelación de Dios. El hombre no busca a Dios. Los que fuimos ayer al hospital escuchamos el mensaje de Jesús y Zaqueo. Zaqueo corrió al árbol sicómoro, pero Jesús ya lo andaba buscando, porque él llegó a Jericó por Zaqueo. Porque cuando él llegó a ese lugar dijo, lo vio y vimos y conocimos el contexto, que el árbol sicómoro escondía muy bien a Zaqueo, porque no era que él estuviera a la vista de todos, él estaba escondido porque era un apestado de la sociedad. Ya lo vimos el día de ayer en el hospital. Bueno, Jesús se para y le dice, Zaqueo desciende, le habla por nombre. Jamás había visto Jesús a Zaqueo físicamente, pero como Dios ya sabía que él estaba en ese lugar. Mis hermanos, lo mismo sucede con la palabra del Señor. Tal vez usted nunca ha escuchado de Dios, las visitas. Tal vez usted nunca ha escuchado la palabra de Dios de una manera expuesta fielmente. Y cuando uno comienza a escuchar la palabra de Dios, Dios comienza a convencer, Dios comienza a redarguir. Mis hermanos, las personas que creen que la Biblia contiene el mensaje de Dios nos lleva solamente a rendir nuestras vidas delante de Dios. Y es por eso que estamos en este lugar. Y es por eso que tratamos de orar todos los días, de leer la palabra todos los días, de vivir en santidad, de amar al prójimo, de ser sal y luz para este mundo y personas altamente productivas de bien para esta sociedad. Mis hermanos, y porque cuando uno conoce y es salvo a través de la palabra y lo lleva a uno a rendir su vida, las personas o muchas personas se rehúsan a aceptar el mensaje de las Escrituras, no porque Dios no exista, no, sino porque ellos no quieren darle gracias a Dios. En pocas palabras puedo decir, mis hermanos, que las personas que niegan la existencia de Dios son altamente deshonestos intelectualmente. Porque ¿cómo podemos explicar todo lo que hay en este mundo, el diseño, todas las cosas? No voy a hablar de todo aquello, de apologética cristiana, pero sí puedo decir, mis hermanos, que hay pruebas científicas y de todo para decir que hay un Dios creador detrás de todo lo que existe y detrás de todo lo que se mueve. Nuestras vidas tienen un propósito y es servir a Dios. Y todo eso lo conocemos a través de la palabra del Señor. Mis hermanos, la deshonestidad intelectual de los ateos, de los agnósticos, es una deshonestidad grande que en la carta a los Romanos, capítulo 1, voy a leer algunos versículos. En el capítulo 1, versículo 19 al 22, va a retratar el por qué niegan a Dios. No porque Dios no existe y no haya pruebas, sino porque no quieren rendir su vida a ellos. Dice Romanos 1, 19 al 22, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se los ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues llegando a la conclusión de que Dios existe, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mis hermanos, a través de la palabra del Señor es como nosotros llegamos al conocimiento de Dios y al sometimiento de nuestras vidas. Porque este libro, mis hermanos, nos lleva a los valores y los principios eternos que usted y yo necesitamos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, un pasaje muy conocido por los cristianos: toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, tiene el poder de Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, hasta llevarnos ¿a dónde? A la madurez, hasta que lleguemos a ser personas maduras y altamente capacitadas para toda buena obra. Mis hermanos, este libro no cambia. La misma revelación, la Biblia es inmutable, porque Dios es inmutable. Y esta misma revelación que se dio a Adán desde aquellos días, desde aquel principio de días, es la misma revelación hasta hoy en el siglo XXI. Mis hermanos, la Biblia no cambia y sus juicios son sobre toda cosa verdades absolutas. Miren, cuando usted tiene una duda, y usted conoce de una persona que tiene buen juicio, usted dice: le voy a preguntar a fulanito qué consejo me da sobre esta cuestión de mi vida. Bueno, la Biblia tiene esa capacidad. Si usted tiene una duda sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la iglesia, sobre la crianza de los hijos, venga a la palabra del Señor, porque la Biblia tiene la capacidad para decirnos cómo vivir para la gloria del Señor. La Biblia, mis hermanos, es suficiente y sus juicios son verdades absolutas. La Biblia trae grandes bendiciones para nuestras vidas, al grado que en el libro de los Salmos, el Salmo 19, un salmo muy conocido por todos los creyentes, Salmo 19, versículos 7 al 10, voy a enumerar en esta mañana algunas cuestiones que trae la Biblia. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Biblia nos trae salvación. 2, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia nos da sabiduría. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La Biblia trae alegría a nuestros corazones. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La Biblia tiene el poder para cambiar nuestra cosmovisión de vida. Usted, cuando no era creyente, veía la vida de una manera, pero ahora que usted conoce de Dios, ahora usted ve la vida de otra manera. Usted y yo vemos la vida como Dios la ve. Y luego va a seguir diciendo el versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La Biblia nos pone y nos infunde el temor de Dios para estar siempre prestos a vivir para Él y a servirle. Y luego va a decir la última parte: los juicios de Jehová son verdad. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La Biblia es un tesoro para aquellos que somos hijos de Dios y que tenemos la dicha de leer hoy en día en el siglo XXI muchas, pero muchas traducciones. Va a seguir el texto, hermanos, vamos por favor al texto, regresemos al texto en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ya vimos que la Biblia, que Dios a través de su palabra nos convence que la Biblia es su palabra. Ahora, la segunda implicación: Dios se vale de instrumentos humanos para hablarnos su palabra. Dios se vale de instrumentos humanos
para hablarnos su palabra. Volvemos al texto en el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, o sea, los predicadores, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Mis hermanos, la segunda implicación es que Dios se vale de instrumentos humanos para traernos su palabra. Todos los que estamos aquí presentes y que hemos llegado a la conversión, en algún momento un hermano, una hermana, o tal vez una situación difícil, en la cama de un hospital, enfermo, sin dinero, no lo sé, ¿cuál fue la situación? Y allí llegó la luz del evangelio de una persona que te invitó a la iglesia, que oró por ti, que te leyó la Biblia, luego viniste a la iglesia, creíste, naciste de nuevo y he aquí, estás hoy en la casa del Señor. Mis hermanos, Dios se vale de instrumentos humanos para traernos su palabra. Mis hermanos, Cristo usó a los apóstoles para completar la revelación del Nuevo Testamento. Todos sabemos aquello. Y a su vez, los apóstoles usaron otros hombres para llevar el mensaje a otros lugares. Y recuerden lo que estamos estudiando en los libritos, en los discipulados, que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, ¿qué cosa? De la tierra. Y en eso será basada hoy más tarde, al último de la tierra, la lección número 5 que estaremos viendo. Bueno, mis hermanos, Dios, escúchenme bien, Dios usa las voces humanas para hacer oír su voz. Y ese es un gran privilegio de aquellos que tenemos la gran bendición de dedicarnos a predicar la palabra del Señor, porque Dios usa nuestras voces para hacer oír su voz, para que a través de la voz de hombres humildes, de barro, sin importancia, Dios pueda salvar a sus escogidos y edificar a sus hijos. Porque no somos nosotros importantes. El mensaje es importante y la persona de quien brota el mensaje, quien es Dios. Todos los demás somos actores de reparto secundarios. Todos, predicadores, cantantes, todos somos siervos inútiles. Todos. No hay un superhombre. Todos somos siervos de Dios. Mis hermanos, Dios usa nuestra voz para hacer oír su voz. En Juan capítulo 10, versículo 27, Dios dice que sus ovejas oyen su voz. ¿Y cómo? ¿Cómo hace el Señor hoy escuchar su voz? Bueno, a través de la palabra del Señor. Uno de los cristianos y maestros más prolíficos del siglo pasado, llamado John Stott, dijo estas palabras: nuestra predicación brinda pies y voz al Dios vivo y verdadero. Nuestra voz, nuestra predicación brinda los pies y la voz al Dios vivo para hacer oír su voz más allá y que las personas vengan a salvación. Pero ¿qué decimos? ¿Nuestras experiencias? ¿Lo que nosotros opinamos? ¿O venimos a hablar la palabra de Dios? Venimos a hablar la palabra de Dios. Y eso es lo que importa. Importa más que todo. No importa mis ideas, no importa mis opiniones. Lo que vengo a hablar es lo que Dios dice. Y por decirlo así, nosotros estamos delante de Dios para decir: así dice el Señor. No digo yo, dice el Señor. Mis hermanos, a través de sus predicadores y a través de la palabra del Señor, Dios ruega, escucha bien, Dios ruega a la humanidad que se reconcilie con Él. Dios usa hombres débiles y falibles para hacer su voz a esta sociedad del siglo XXI. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios.
a través de la cruz, la obra, su muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos los verdaderos predicadores. No venimos a hacerlos reír, no venimos a hacerlos a perder el conocimiento, a actuar locamente. No, venimos a hacerlos pensar. Y venimos en el nombre de Dios a decir: así dice el Señor, esto es lo que Dios quiere. Y no es invención de una iglesia ni de un hombre, sino de nuestro Dios. Dios usa a sus predicadores para hacer conocer sus planes eternos. En 2 de Corintios 2:17 va a decir: pues no somos como muchos que medran, hacen un negocio falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hace algunos meses un hermano de aquí me decía: hermano, ¿no siente nervio cuando usted se va a subir a predicar? No tengo miedo escénico y tampoco tengo miedo al ridículo. ¿Saben a qué tengo miedo? A decir algo que Dios no ha dicho. Eso sí me da temor. Porque imagínate que un día estás en tu trabajo y dicen: Gustavo y Marcela dijeron esto, y eso te mete en problemas. ¿Te sentirías feliz? No. Bueno, lo mismo sucede con Dios. Yo no tengo la libertad de hablar lo que yo pienso o mis experiencias. Vengo a hablar lo que Dios dice. Y eso está haciendo falta hoy en los púlpitos, mis hermanos. Esto pone un peso de responsabilidad en las personas que se dedican a predicar la palabra del Señor. Dios está sentado y Él está escuchando. Y en el día del juicio, Él va a decidir si estoy aprobado o si algún día me va a llamar delante de todos y va a decir: en tal día, en tal fecha, tú dijiste esto, y eso no es verdad. Yo no lo dije, yo no te mandé decirlo. Y eso debe de hacer que tanto los predicadores como las personas que están escuchando tengan un temor reverente por la palabra del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2, 2 de Timoteo 4, 1 al 2, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predica la palabra, Timoteo. Instruye, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no es regaño, es una instrucción. Y eso es lo que hace falta. Recuerden las palabras de nuestro hermano Abner, que decía, o que en el Perú dicen, que cada iglesia es una escuela y que cada miembro es un estudiante. Usted viene a aprender. Dios quiera que en estos 10 años que llevo aquí predicando, usted conozca la verdad. Y que el día que usted vaya a otra iglesia, usted no se fije que si brincaron mucho, que si tenían luces, que si daban dinero, que no. ¿Qué dijo el predicador? ¿Qué aprendió usted de Dios? Eso es sumamente importante, porque la predicación es central tanto para Dios como para su iglesia. No importa que aquí no haya un grupo y que bailemos y hagamos un desorden, eso no sirve. Dios quiere que nosotros entendamos su palabra y que vivamos para ello. En 2 de Timoteo 2:15 le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza rectamente la palabra del Señor. Mis hermanos, esta responsabilidad que tenemos los heraldos de Dios no es solo nuestra, es transferida a ustedes. Porque si yo estoy siendo juzgado por Dios, pero si yo digo mentira, Dios me va a juzgar. Pero si yo hablo la verdad,
y usted no hace lo que Dios dice, ¿quién será el juzgado? ¿Usted o yo? Los escuchas. Dios, mis hermanos, hace responsable a las personas que escuchan el mensaje de Dios y que no cambian su vida, que están como el pueblo de Israel, que llevan 40 años en el desierto lidiando con los mismos pecados y con los mismos fracasos de los mismos valores corrompidos que tienen. Y déjame decirte que el pagano no voy a ser yo, vas a ser tú, nadie más, porque por el pecado solamente uno mismo paga. Cuando uno le va bien económicamente y en todo, uno siempre comparte, pero cuando uno le va mal, solamente uno paga. Y eso, mis hermanos, Dios nos dice en la carta de Santiago, una carta muy conocida, que habla en el capítulo 1, la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 22 y 25, dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. No se engañen, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mis hermanos, deseo de todo corazón que cada que usted escucha la predicación domingo a domingo, usted aprenda, usted se lleve algo para su vida, y cuando le toca estar allá atrás en el discipulado o acá, también aprenda, hermano. Que no caiga, mis hermanos, que le entre por este oído y le salga por el otro. No, que usted guarde el consejo de Dios, que le lleve a cambiar su vida. Mis hermanos, estamos proclamando la palabra del Señor, que tiene que ser escuchada, obedecida y puesta por obra. En el Salmo 119, versículo 72, David dice estas palabras hermosas: mejor me es tu palabra que millares de oro y de plata. Qué tremendo, hermanos. Tercera implicación, y con esto terminamos en esta mañana, encontramos del versículo 13 y 14, que la palabra de Dios actúa poderosamente en nuestras vidas. La palabra de Dios actúa poderosamente en nuestras vidas. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Y a qué lo lleva? Versículo 14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Mis hermanos, la Biblia actúa poderosamente en nuestras vidas porque obra cambios significativos en nuestra vida. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en el ámbito social que usted se mueve, Dios cambia esa perspectiva. Porque usted no me puede decir que usted es un cristiano que conoce la Biblia y que usted vota de cualquier manera, que usted va al trabajo y trabaja de cualquier manera, que usted se comporta de cierta manera en su hogar, que usted se comporta de cierta manera cuando nadie le ve. Entonces usted no ha entendido. Pero si usted conoce la revelación de Dios, esa palabra guardada le llevará a hacer grandes cambios en su vida. Y por el tiempo, mis hermanos, no tengo tiempo de extenderme tanto, pero voy a hacer una aplicación a qué llevó a los tesalonicenses el recibir la palabra. ¿Saben a qué los llevó? A ser leales a Dios a pesar de la oposición. Vuelvo a repetir esto. El mensaje del evangelio hizo que los tesalonicenses fueran leales a Dios en medio de la oposición. Si usted no me cree, porque el tiempo ya no me da,
Hechos capítulo 17, versículo 1 al 8 va a decir que Pablo llegó a ese lugar, que predicó por 3 días de reposo, y que cuando muchos creyeron que Jesús era el Mesías resucitado, se levantaron hombres envidiosos, ociosos, e hicieron una revuelta en ese lugar. Y acusaron a los creyentes que ellos estaban predicando a otro rey, a Jesús, y que no era César. Estaban acusando de sedición. Y por eso los cristianos podían morir. Pero no obstante con eso, mis hermanos, estos creyentes de Tesalónica tuvieron grandes problemas familiares. Porque como les decía al principio, en capítulo 1, versículo 9, que ellos se convirtieron de los ídolos para servir a Dios. O sea, nosotros hemos vivido aquello, ¿no? Hace un mes había sentadas de niños, dicen, ¿no? Bueno, en esas sentadas de niños no hay ningún problema, porque sabemos que ellos son ídolos, no son nada en el mundo. Pero usted, como cristiano, no puede ser invitado, sentarse en ese lugar, agarrar su velita, cantar y luego comer de todo lo que sirven allí. No. ¿Por qué? Porque usted está siendo fiel a su familia y está siendo infiel a Dios. Pero si usted con respeto dice, no creo en aquello y no voy, usted está siendo fiel a Dios. Aunque en su familia le digan fanático, loco. Bueno, tantos adjetivos peyorativos que le ponen a uno, pero uno está siendo fiel a Dios. Y sin duda alguna, mis hermanos, los tesalonicenses no solo sufrieron en esos 3 días de reposo, la persecución siguió. Porque en 2 de Tesalonicenses, vayan tantito adelante, en el capítulo 1, versículo 4 al 8, en la segunda carta, Pablo les va a decir, yo sé que ustedes siguen sufriendo. Miren, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, porque vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermanos, los tesalonicenses sufrieron mucha oposición por seguir al Rey Jesucristo. Mis hermanos, la Biblia obra esos cambios. Dios, a través de su palabra y el Espíritu Santo usando la palabra, cambia nuestra fidelidad al mundo y a nuestra carne por ser ahora fiel a Dios. ¿Cuántos de nosotros hace 10, 15, 20 años estábamos hoy domingo en una iglesia? No. Estábamos por otros lugares, menos en una iglesia. Pero Dios, al hablarnos a través de su palabra, Dios nos trajo a este lugar para que nosotros hoy le adoremos y seamos fieles a Él y a su palabra. Mis hermanos, Dios quiera que nosotros, comunidad de la gracia, y los hermanos que nos visitan, seamos fieles a Dios en todo lugar, bajo toda circunstancia. Que nuestra fidelidad por Dios esté por encima de todo. Empezando, ¿y saben cuál es lo más difícil? Cuando está por encima aún de nuestra propia voluntad. Eso es lo más difícil, porque el ídolo más grande que hay en nuestras vidas somos nosotros mismos. Es que yo quiero hacer tal cosa, pero yo sé que está mal. Bueno, entonces, ¿a quién vas a obedecer? ¿A tu carne o a la Biblia? O a veces nuestro cónyuge, o a veces nuestros hijos viven mal y nosotros somos alcahuetes y partícipes de su pecado. O a veces también en el trabajo actuamos como ellos, somos igualitos a ellos. Y eso, mis hermanos, nos trae grandes consecuencias delante de Dios. Mis hermanos,
que nuestras vidas estén gobernadas por la palabra del Señor, como estuvo gobernada la vida de la iglesia de Tesalónica. Que nuestra prioridad sea agradar al Dios vivo y verdadero y no a nosotros mismos ni a nadie más. Termino con estas 6 enseñanzas que nos deja este pasaje de las Escrituras. Número 1, mis hermanos, usted y yo debemos de tener abundante gratitud por Dios, porque hoy nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Créanme que es una gran bendición. Esto le guardará de muchos errores en la vida. 2, usted debe de estar consciente que la Biblia es el medio o la palabra que nos hizo salvos y que nos edifica y nos seguirá edificando hasta el fin de nuestras vidas. 3, la Biblia es el único medio que Dios usa para romper nuestra hostilidad hacia Dios. Así es Dios. 4, debemos dar gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que exponen la palabra del Señor fielmente, dando pies y voz al Cristo vivo. 5, somos responsables de ser hacedores de la palabra. Somos responsables de ser hacedores de esa palabra expuesta. Y 6, debemos de ser fieles a Dios a pesar de la oposición. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te agradecemos en esta mañana porque nos has recordado la importancia de tu palabra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a serte fieles, que como iglesia, familias, como individuos, podamos ser fieles grandemente a tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra y a ponerla por obra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.